Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación. Quiero expresar un sentimiento de reconocimiento a los colegas, en particular a mis colegas mexicanos, con quienes tuve la oportunidad de compartir hace unos días una experiencia similar muy interesante. Mireya, todos los demás compañeros, Rafael, los Rafaeles, como decimos, y ustedes, una comunidad académica que está, como decía Rafael Echeverry, construyendo puentes, ante la tarea de construir puentes, en un momento particularmente difícil de nuestra historia reciente. Yo creo que no hemos tenido momentos fáciles, nunca los hemos tenido, pero este es un momento en el que podríamos estar hablando de una inflexión, no sabemos qué profundidad puede tener la curva, de todas maneras se están produciendo cambios y muchos cambios rápidos, y la gentileza de ustedes de invitarme, de traer a la mesa las perspectivas de construcción de paz en Colombia son muy estimulantes para nosotros, son muy estimulantes, y al lado del sentimiento que compartimos en torno a un futuro promisorio de la construcción de paz, porque no podemos ser cínicos como algunos lo son, y eso hay que decirlo. Hay sectores de la población que están descartando la paz, y a veces se descarta la paz por los resultados de la consulta que se realizó, y uno realmente se pregunta si hay derecho a consultar sobre la paz. ¿Podemos consultar sobre la paz o este derecho está por encima de todo? ¿Pensarían ustedes que podemos hacer una consulta sobre el hambre? ¿Pensarían ustedes con la mano en el corazón que podemos hacer una consulta, un plebiscito sobre el hambre? No. Entonces es evidente que el camino va a ser difícil, pero el camino no nos da otra alternativa distinta de construirlo. Yo partiría de una convicción con respecto al proceso de paz, con respecto a los alcances de la agenda, con respecto a los alcances del acuerdo logrado. Yo diría el potencial transformador de la paz. ¿Por qué aludo a ese potencial transformador de la paz? Porque ya es un lugar común, afortunadamente, reconocer que la paz no es simplemente el silenciamiento de las armas, no es simplemente que se dejare de disparar, de bombardear, de poner minas, etcétera, etcétera. La paz va mucho más allá, la paz va mucho más allá. La paz implica que no vamos a volver al punto de partida de cuando comenzó la guerra. Porque ese punto de partida precisamente fue el que la generó. Y me parece que en el caso nuestro, en Colombia, en el caso de otros sectores del movimiento agrario a nivel mundial, porque estamos hablando de sectores que nos están acompañando como la Vía Campesina, nos están acompañando, pero la academia también está acá. Han percibido que la particularidad de Colombia es la de estar viviendo una guerra en democracia. Y ustedes me van a decir, ¿cómo así que una guerra en democracia? Sí. Se ufanan muchos sectores de hablar de Colombia como la democracia más antigua de América. Y si estamos hablando de la democracia más antigua de América, pues también estamos hablando de la guerra más antigua de América. ¿Eso qué quiere decir? La guerra es real, pavorosa,
como ustedes no se alcanzan a imaginar. La democracia la ponemos entre comillas. No hay tal democracia. Lo que tenemos es la legalización de unas espantosas condiciones de atraso que campean en Colombia desde hace el tiempo que campea esa guerra y desde mucho más atrás. Nosotros en Colombia, al igual que ustedes, pasamos por esa extraña experiencia en la que el campo dejó de jugar, el campo dejó de ser importante en todos los sentidos, en la academia, en la asignación de recursos, en las políticas, porque había necesidad de invisibilizar el campo y sus problemas. Preparando precisamente pues, los documentos que hemos debido elaborar en la construcción de la agenda, en la construcción de los acuerdos, pues uno tiene que repasar la historia. Dicen que quien no conoce la historia tiene que repetirla y esa es la tragedia nuestra, que estamos repitiendo esa historia. En estos días, y ha sido afortunado, junto con el proceso de interlocución y de diálogos en La Habana, afortunadamente el país comenzó a contar con una serie de estudios, de información, que como les decía, rompió un velo que se había colocado sobre los ojos del país, ese país que no quería ver lo rural, que no quería ver lo agrario. Y les voy a comentar esto, no es un decir. Hace pocos meses comenzaron a publicarse los resultados de nuestro censo agropecuario nacional, realizado en el año 2014. Ustedes no me creerán, hacía 45 años que en Colombia no se hacía un censo agropecuario. Y esto no era por condiciones climáticas, no se quería mostrar la situación del campo y de quienes viven en el campo, no se quería mostrar. Y tan no se quería mostrar que la forma como se han entregado los resultados ha sido de a pocos. No ha sido una expresión generosa del Estado que diga, bueno, mire, vamos a resolver esta cosa porque la tenemos que resolver. No. Primero, no se quería hacer el censo y fue un gran debate realizar el censo. En segundo lugar, nosotros hicimos una propuesta cuando se realizó un foro al comenzar las conversaciones de La Habana y decíamos, este censo agropecuario, primero hay que hacerlo y en segundo lugar hay que hacerlo con las comunidades. Y me llamó mucho la atención, me conmueven las palabras que se han pronunciado aquí en este foro al iniciarlo, que son audaces. Le escuché al señor embajador hablar de la importancia de que lo agrario esté encabezando la agenda de las conversaciones y la agenda de los acuerdos. Parece importante que haya ese reconocimiento. Me pareció muy importante también escucharle a Rafael Echeverry una serie de planteamientos que, Rafael, yo quisiera que los recogiéramos y los estudiáramos, porque esto no pueden ser única y exclusivamente las palabras que uno pronuncia en una instancia de estas al instalarlo. No, yo creo que hay muchas cosas. Porque yo creo que las personas que se han reunido acá merecen un gran respeto, porque no están improvisando al hablar de la realidad agraria de nuestra América y en particular de la realidad agraria del país. Y sigo hablando de los hallazgos recientes. Ese censo, que yo digo que es el documento más subversivo que ha aparecido en Colombia en los últimos años. No son los pronunciamientos de las FARC, no, los conocíamos de tiempo atrás. No, es ese censo agropecuario que no se quería mostrar. Pavoroso.
Y apoyan ese censo agropecuario otros estudios muy valiosos, muy respetables. El primero de ellos, el informe que propició el Programa de las Naciones Unidas, PNUD, el Informe Nacional de Desarrollo Humano del año 2011 en Colombia. Un informe que le decía a Colombia y le decía al mundo, miren, el mundo agrario colombiano es más grande de lo que oficialmente se reconoce. Es más grande. Implica más gente. Y en segundo lugar, hacía una serie de señalamientos muy relevantes a mi manera de ver sobre el problema de la concentración de la propiedad territorial en Colombia. Escandaloso. Pero no solo el problema de la concentración de la propiedad territorial, sino el uso de la tierra en Colombia. Que ustedes tampoco se imaginan. Un país que ha duplicado su frontera agraria en 50 años, la ha duplicado, pero que al duplicarla lo que ha hecho es replicar una estructura fundamentalmente polarizada donde las superficies de ampliación de la frontera agraria se las están tragando las grandes propiedades. Y lo señalaba un estudio reciente de la Universidad del Rosario en Colombia, el Observatorio de Tierras, la gran propiedad, en una proporción muy grande, está creciendo a partir del despojo, de la usurpación y de la violencia. No son palabras de las FARC. Una estructura agraria en donde el 80% de las tierras con potencial agrícola están dedicados a praderas, donde tenemos cerca de 37 millones de hectáreas para un hato ganadero que no supera los 24 millones de cabezas. Como decía alguien, las vacas más cómodas del mundo. 2 hectáreas por cabeza. Obviamente tienen más tierra las vacas que los campesinos. Pero no es solamente esto. Julio ha estado acompañándonos en un proceso muy importante para el país, que fue el desarrollo de la misión para la transformación del campo en Colombia, dirigido por José Antonio Campo, un ministro que tiene muchas responsabilidades, y lo digo en todos los sentidos. Y ahora me voy a referir a su papel en la generación de políticas importantes para el país. Pero no solo políticas, estudios, trabajos, porque el informe para la transformación del campo le da sustento a lo que dijo el trabajo de las Naciones Unidas, el informe de desarrollo humano, le da sustento también al censo agropecuario en señalar la misma situación dramática del atraso de la agricultura colombiana. Un atraso que no simplemente es atraso, sino que ha implicado niveles de pobreza extraordinarios para América Latina. Un grupo de consultores, el PIADAL, grupo de consultores, varios de ellos vinculados al BID, al Banco Mundial, hablaban de la pobreza y el problema de la nutrición en Colombia como alarmantes. Estos, repito, no son discursos de las FARC, Banco Mundial de por medio, BID de por medio, Naciones Unidas de por medio, allí se está diciendo todo esto. Y los colegas que me antecedieron, como les decía yo a ustedes, hicieron pronunciamientos muy importantes. Y voy a avanzar un poco más. La paz y el campo. Estamos atravesando por esa reflexión hace rato, pero por primera vez, estamos rodeados de la atención y el interés de muchos otros países. Hemos encontrado solidaridad en otros países, apoyos, pero también la pregunta obvia, intereses. Porque resulta que la paz y la guerra en Colombia dejaron de circunscribirse
a nuestro territorio, a nuestras fronteras. Colombia se ha convertido en un país cuya inestabilidad política comienza a afectar a los vecinos de una manera crítica. Colombia se ha convertido en una especie de portaaviones para la desestabilización del gobierno venezolano, estableciendo bases de paramilitares en la frontera que han estado apoyando el contrabando de extracción que debilita la ya crítica situación de la economía venezolana. En el caso del Ecuador, hace unos años hubo una incursión armada de la Fuerza Aérea Colombiana contra territorio ecuatoriano, generando un conflicto difícil de superar. Y hace unas pocas semanas, unos pocos días, el presidente del Ecuador tuvo que pronunciarse de manera preocupada por la amenaza que sale de una instancia del gobierno colombiano de que se van a seguir fumigando las zonas de frontera entre Colombia y el Ecuador. Es decir, seguimos amenazando. La guerra colombiana sigue siendo un factor de desestabilización en la región. Con respecto al Brasil, hace algunas semanas se celebró un aniversario de un proyecto conocido como el Plan Colombia, que fue un dispositivo militar creado por una ley del Congreso de los Estados Unidos, el Acta de Alianza de julio del 2002, en la cual se invirtieron 8.000 millones de dólares para la guerra en Colombia. Seguramente esto no es muy conocido en nuestro ámbito regional, 8.000 millones de dólares para una guerra que algunos decían que no existía. Imagínense una guerra de 8.000 millones de dólares en la que se involucró una gran capacidad tecnológica de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, de Israel, Inglaterra. Y esa guerra, algunos la consideran como una victoria. La señora candidata para la presidencia de los Estados Unidos ha considerado que esto fue una victoria de los Estados Unidos. No sé, yo no sé si eso lo podemos considerar así, pero de todas maneras es muy inquietante el efecto de esa guerra, porque esa guerra, además de que esos conflictos de guerras contra insurgentes nunca se resuelven como se pretende, tuvo por efecto el desplazamiento de millones de colombianos. Somos el tercer país en el mundo en términos de desplazamiento interno, 7 millones de colombianos desplazados por la guerra. Una guerra que significó, además, la generación de una población de nuevos pobres muy grande, la usurpación de 8 millones de hectáreas en el país. Es decir, lo que muchos de nuestros países están viviendo, que inclusive es un tema de esta red, que es lo que se ha llamado la relocalización de la agricultura. Ustedes lo están viviendo, lo ha vivido México, lo están viviendo muchos países, la relocalización de la agricultura. Es decir, lo que eran las agriculturas productoras de alimentos se convierten en espacios para la implantación de los agronegocios, monocultivos, etcétera, todo lo que ustedes conocen muy bien. La particularidad de Colombia es que esa relocalización de la agricultura la hemos hecho en guerra, y en una guerra que tiene esas características. Por eso puede ser muy dramática la presentación que yo les haga, pero esos son los hechos. Por eso es que lograr un acuerdo de paz en Colombia que se cumpla no es un hecho banal. No se puede decir es que esto no es un acuerdo de paz, sino el recuerdo de paz. No, porque nosotros hemos pasado por intentos de hacer paz. Un intento de hacer paz que se impulsó en los años 80 bajo el gobierno del presidente Belisario Betancur, en el que estuvimos muy aislados del resto del mundo, no fue cumplido. Se irrespetó el acuerdo. No quedó sino el recuerdo,
Pero ¿saben qué costo tuvo para Colombia? La destrucción de un movimiento político hacia el que estaba transitando la guerrilla, con el propósito de asumir la acción política en lugar de la acción armada. Yo les llamo la atención porque en este momento estamos tratando de hacer lo mismo, de que la guerrilla deje las armas y entre a la acción política abierta para reconstruir el país. El hecho de que fracasara esa conversación de paz significó la destrucción de un movimiento político, con el asesinato de más de 3.000 dirigentes. Esa es nuestra historia. Por eso no podemos mirar de manera banal la paz y decir simplemente que no es un acuerdo, sino un recuerdo, porque ese recuerdo es muy amargo. Y como les digo a ustedes, no solamente nos implica a nosotros, sino que tiene proyecciones en la región. Lo agrario y la paz. El señor embajador resaltó ese tema, el señor embajador de Colombia en Brasil resaltó ese tema, lo recojo. Porque, como les decía, estos estudios que han salido nos muestran la dimensión real de lo agrario en Colombia. Nosotros estamos en unas circunstancias que no son desconocidas para ustedes. Un modelo económico que se ató a las exportaciones de materias primas que se cayeron. Y ese fue el evangelio que se nos dio desde los centros del poder. Recuerdo las conferencias, proyectos, estudios que nos decían: si no exportan, se mueren. Bueno, nos pudimos exportar. ¿Y en dónde estamos? Estamos en un modelo que no genera empleo. Lo único que estamos viendo nosotros que genera es informalidad, mayor pobreza. Y más aún, los desarrollos que se están haciendo en términos económicos, desde el punto de vista de la agricultura, de la llamada nueva agricultura, y desde el punto de vista de las empresas y los desarrollos mineros, nos está dejando sin nuestra base ambiental. Un ministro de Agricultura de hace unos pocos gobiernos, el doctor Juan Camilo Restrepo, que afortunadamente está encabezando las negociaciones de paz con el otro grupo guerrillero, el Ejército de Liberación Nacional, mostraba un mapa aterrador de cómo se ha ido expandiendo la frontera minera sobre los principales acuíferos del país y sobre las principales tierras, las regiones con tierras con potencial agrícola, desde el norte, desde el sur del departamento de La Guajira, hasta la frontera con el Ecuador, y desde la región fronteriza con Venezuela hasta el Pacífico. En este momento tenemos cerca de 5 millones de hectáreas cubiertas por proyectos mineros, y a duras penas estamos trascendiendo 6 millones de hectáreas en agricultura. Esas son las circunstancias en las que se proyecta un acuerdo agrario cuyo primer punto es precisamente un acuerdo de paz, cuyo primer punto es el tema agrario. Muchos sectores de opinión en el país, yo digo muchos sectores, sectores urbanos, sectores intelectuales, sectores de una izquierda muy radical desde sus oficinas, dicen: ese acuerdo es una tontería, ese acuerdo no es revolucionario. ¿Cómo serán nuestras circunstancias? Imagínense ustedes, ¿cómo serán nuestras circunstancias que ese acuerdo pide que se cumpla la Constitución y la Ley de Reforma Agraria aprobada en 1994 y que fuera impulsada precisamente por José Antonio Campo? Imagínense ustedes las correlaciones de fuerzas que tenemos en Colombia cuando un acuerdo de paz pide cumplir la Constitución y las leyes. ¿Qué estamos pidiendo en el primer punto? Una reforma rural integral, aquello de lo que hablábamos nosotros hace muchos años. Ustedes no habían nacido seguramente
cuando comenzamos a hablar de reformas agrarias en América Latina. Estamos pidiendo un fondo de tierras. Un fondo de tierras que no implica sacudir la gran propiedad en lo más mínimo, como están diciendo algunos que estamos amenazando la gran propiedad o la propiedad. No, estamos pidiendo que se respete la gran propiedad, pero también la pequeña propiedad. Y estamos pidiendo que esa reforma sea integral. Lo que ustedes claman, piden, lo que nos duele, que signifique un retroceso, por ejemplo, en el Brasil, las articulaciones entre la producción campesina y los mercados municipales. Eso estamos pidiendo nosotros. Lo digo, es un acuerdo modesto, pero eso significa que nosotros podamos comenzar a construir una sociedad que viva en paz consigo mismo, con sus vecinos y con la naturaleza. Esa es, queridos asistentes, nuestra propuesta de paz. Esa es la propuesta para la que pedimos la solidaridad de ustedes, el acompañamiento, que la academia se haga sentir y que nuestros pueblos comiencen a vislumbrar en medio de estas oscilaciones no solo climáticas sino políticas, la posibilidad de construir lo que alguno de nuestros presidentes progresistas convocó, un continente de paz. Muchísimas gracias.